Entonces vamos a partir con la primera etapa de la cicatrización de las heridas, la hemostasis y coagulación. Un coágulo corresponde a las plaquetas inmersas en una trama fibrosa de moléculas de fibrina entrelazadas que se forman cuando la trombina rompe el fibrinógeno. Las plaquetas además contienen el factor de crecimiento derivado de las plaquetas o PDGF almacenado en sus granulosas. Este factor de crecimiento y otros más se liberan cuando las plaquetas se desgranulan y los leucocitos llegan al lecho de la herida. La formación de la fibrina se puede dar por dos vías: la vía extrínseca, que está mediada por el factor de exposición tisular liberado en el sitio de la lesión y que actuará como cofactor para la activación del factor 10. Esta reacción está catalizada por el factor 7, mientras que otra vía intrínseca se da por la activación de los factores 12 y 11, estimulados por la agregación plaquetaria y el factor de von Willebrand, liberados por las plaquetas. Entonces, las dos vías se unen para obtener el producto final, que es la fibrina. Esta proteína filamentosa se une a las paredes de los vasos para formar una malla que atrapa los elementos plasmáticos, impidiendo su extravasación y conseguir restablecer la hemostasis en los capilares. Además, este coágulo de fibrina realizará una función fundamental para el inicio de la fase de proliferación, actuando de matriz provisional para la migración de los fibroblastos. Durante la proliferación, el coágulo será reabsorbido por los macrófagos para dar lugar a la matriz madura para la epitelización. Luego pasamos a la segunda etapa, llamada inflamación, donde los mastocitos son los encargados de liberar histamina y heparina, con lo cual aumentará la vasodilatación de los vasos y su permeabilidad. De esta manera llegarán al lecho de la herida un mayor número de fibroblastos. Durante la inflamación, los neutrófilos y monocitos acudirán al lugar de la lesión atraídos por las células de Langerhans, los factores de agregación plaquetaria y la interleuquina 8, segregados durante la coagulación. Los neutrófilos son los primeros en acudir a la herida, ya que son las células de defensa que más abundan en la sangre. Liberarán enzimas que destruirán el tejido dañado y además, por medio de la fagocitosis, destruirán bacterias presentes en la herida. Luego quedarán atrapados en el coágulo y sufrirán apoptosis. Los monocitos, estimulados por las interleuquinas y fragmentos de la matriz extracelular, viajan como tales por el torrente circulatorio hasta llegar a la zona de la lesión. En la periferia vascular, estos monocitos quedarán unidos a la pared del endotelio, a través del cual migrarán al lecho de la herida, transformándose en macrófagos, convirtiéndose en el componente principal de limpieza de la herida y proliferación celular. Como tercera etapa, tenemos la proliferación, que se inicia con la segregación de citoquinas y factores de crecimiento por parte de los macrófagos. Estas sustancias estimularán la migración de los fibroblastos al lecho de la herida para formar la matriz extracelular y la epitelización de los bordes de la herida. Los fibroblastos migran por el coágulo y sintetizan colágeno. Cuando el tejido de granulación progresa, los macrófagos van reabsorbiendo el coágulo hacia el lecho de la herida, de tal manera que el coágulo va disminuyendo de grosor. El tejido de granulación adquiere una tonalidad rojiza debido a la intensa angiogénesis que se está realizando. La formación de una matriz secundaria más estable está inducida por el TGF-beta, donde el ácido hialurónico disminuye y se produce un cambio en la estructura de los fibroblastos, donde se sintetiza un nuevo tipo de colágeno y también elastina. Habrá entonces un aumento de la síntesis de proteoglicanos. La epitelización de la herida comienza al poco tiempo de haberse formado
el tejido de granulación maduro. Los queratinocitos proliferan desde los bordes de la herida hacia adentro, hacia el centro, y están estimulados por factores de crecimiento liberados por las propias células epiteliales del borde de la herida. Para que los queratinocitos puedan transitar, debe de haber un tejido de granulación maduro. Por ello, es indispensable la degradación de la fibrina por parte de los macrófagos. Los queratinocitos migran hacia sus receptores de membrana, que tienen gran afinidad por la fibronectina de la matriz extracelular. Al contactar células epiteliales entre sí, se forma de nuevo la membrana basal y las proteínas de unión, para volver a una proliferación epidérmica normal. Durante esta fase aparecen unos signos evidentes que nos indican que se está produciendo una epitelización de la herida. Por ejemplo, la herida se sitúa al mismo nivel que la piel circundante, el lecho debe tener una tonalidad rojiza y en los bordes de la herida aparece un epitelio rosado. Finalmente, la cuarta etapa, llamada remodelación tisular o maduración. La maduración de este nuevo tejido conectivo comienza a partir de la tercera o cuarta semana, gracias a una remodelación de las fibras del colágeno. Para que pueda producirse esta fase, la herida debe de estar completamente cerrada. Los capilares sufren una necrosis y son reabsorbidos por los macrófagos, y su espacio es ocupado por fibras de colágeno. Para conseguir esta reorganización de las fibras, aparecen una serie de metaloproteasas que degradan el colágeno desnaturalizado y los proteoglicanos. Este proceso produce una cicatriz, un cambio en la textura de la piel, en el grosor y el color. La herida se contrae gracias a la acción de los miofibroblastos, llegando a una capacidad de contracción del 20% de la piel normal a los 21 días y hasta un máximo de contracción del 80% a los 6 meses. El tejido cicatrizal es un tejido poco vascularizado, sin pelos, sin glándulas sebáceas ni sudoríparas. Esta fase puede continuar a lo largo de los meses e incluso 1 o 2 años. A continuación se presenta una imagen con los actores más importantes y comunes dentro de la cicatrización de las heridas. Ya sabemos que a los pocos minutos de la lesión se produce la coagulación y se forma el coágulo de fibrina. La inflamación se induce, se caracteriza por la entrada temprana de neutrófilos y la acumulación de macrófagos, responsables de la absorción de escombros, la matanza bacteriana y el apoyo trófico. Los fibroblastos invaden la cicatriz fibrótica establecida y producen una matriz. Se establece un tejido de granulación y se produce angiogénesis. Y en el paso final, la repitalización tiene lugar donde la matriz extracelular experimenta remodelación y contracción, mientras que los componentes celulares sufren apoptosis. La siguiente imagen también presenta un ciclo de cicatrización de las heridas, donde se pueden reconocer las etapas ya descritas. Sin embargo, este ciclo se ve interrumpido como resultado de una herida crónica o una fibrosis. El proceso de curación de una herida cutánea, por tradición, se clasifica en unión primaria y unión secundaria. La curación por unión primaria o primera intención ocurre luego de las incisiones quirúrgicas, en las cuales las heridas, que suelen ser limpias y asépticas, tienen sus bordes aproximados por suturas. Se darán heridas limpias, no contaminadas, en las cuales se pueden aproximar bien los bordes con una sutura precisa, tal como se señala en la imagen. Entonces, la cicatrización primaria es ideal para cualquier cirujano. Ocurre cuando una herida se cierra dentro de las 12 o 24 horas de su creación. Los bordes de la herida se aproximan directamente usando suturas, pegamento de tejido, cintas o un dispositivo mecánico. La incisión
causa solo una disrupción focal de la continuidad de la membrana basal epitelial y la muerte de un número relativamente pequeño de células epiteliales y subyacentes del tejido conectivo. Como resultado, la regeneración epitelial predomina sobre la fibrosis. En cambio, la curación por segunda intención o unión secundaria se produce en las heridas traumáticas con bordes separados que se caracterizan por una pérdida más extensa de células y tejidos. En estos casos, la curación de la herida requiere de generación de una gran cantidad de tejido de granulación, el cual consiste en un tipo de tejido especializado que se forma durante el proceso de reparación de las heridas. Entonces, son heridas en las cuales se ha producido una pérdida considerable de sustancia. La cicatrización secundaria ocurre en una herida con pérdida extensa de tejido blando, como se observa en traumatismos graves, quemaduras y después de algunos procedimientos quirúrgicos, como por ejemplo una laparotomía. La regeneración de las células epiteliales por sí solas no puede restaurar la arquitectura original, por lo que hay crecimiento de tejido de granulación desde el borde de la herida, seguido por la acumulación de matriz extracelular con la colocación o síntesis de colágeno. Finalmente, vamos a considerar un tercer tipo de cicatrización, la terciaria, o por tercera intención, que es considerado como un cierre primario diferido. Este es un método seguro de reparación en heridas muy contaminadas o en tejidos muy traumatizados. El cirujano realiza un aseo prolijo de la lesión y difiere el cierre para un periodo que va desde el tercer al séptimo día de producida la herida, de acuerdo a la evolución local, asegurando así un cierre sin complicaciones. Finalmente, les presentamos las referencias con las cuales se realizó este módulo para que ustedes puedan profundizar y mejorar sus conocimientos.